Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación vamos a realizar el ejercicio número 1 y 2 de la tarea 2 del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Vamos a empezar donde nos piden lo siguiente. Ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Acá tenemos la letra A, donde nos dan P, Q y R. Yo aquí a cada letra o a cada proposición le di un color diferente. Esto para tratar de hacer más fácil el ejercicio. Nos dan la siguiente estructura para la letra A. La idea es convertir este lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces vamos a hacer eso. Entonces lo primero es colocar el valor de P. ¿Quién es P? Todo lo que está aquí en verde. Entonces es la primera proposición que se coloca, aquí está. Luego de eso viene el conector lógico entonces. Entonces aquí colocamos entonces y luego del entonces está Q. Entonces colocamos todo lo que vale Q. Copiamos y pegamos aquí. Entonces vamos a leer cómo queda. Siempre que usamos el entonces, hay forma de antes de colocar un sí para que quede de la siguiente manera. Si el ADN contiene la información genética de los seres vivos, entonces la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. Ahí ya colocamos un punto porque vea que en la estructura parece un paréntesis. Ahí termina la primera idea. Viene el siguiente conector lógico que es el bicondicional sí y solo sí. Entonces colocamos sí y solo sí. Y ahora vienen dos negaciones. Entonces, después del sí solo sí colocamos no, o no es cierto, o es falso que. Debemos negar a R. Entonces R es todo lo que está aquí en rojo, que dice el ADN lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. Entonces, para negar esto sería el ADN no aquí, no lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. Esa es la manera de negar R. Pero como hay otra negación, entonces queda de la siguiente manera. No es cierto que, primera negación, el ADN no, segunda negación, lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. Y listo, ya tenemos entonces este lenguaje simbólico en lenguaje natural. Bueno, como este ejercicio ya se ha explicado en una webconferencia, pues se va a hacer un poco más rápido. Los que hacen falta sí se van a hacer paso a paso. Ahora hay que construir una tabla de verdad. Esta tabla de verdad pues se construye con base a esta simbología. Miramos que inicialmente nos dan P, Q y R. O sea que son en total 3 proposiciones. 2 a la 3. Porque n es la cantidad de proposiciones y 2 a la 3 me da 8. ¿Qué significa ese 8? Que mi tabla de verdad va a tener 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sin contar la fila de los encabezados. Ahora colocamos P, Q y R. Esos son los que siempre vamos a colocar al comienzo porque son los que no van a cambiar. Y entonces ubicamos lo siguiente. Como son 8 filas, en la primera columna ustedes van a colocar, en este caso, las 4 primeras verdaderas y las 4 siguientes falsas, porque es la mitad de 8. Ya en la siguiente, la mitad de 4 es 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la última, dividimos 2 en 2 y daría 1. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Esta es la forma de nosotros identificar que están todas las posibles combinaciones con 3 proposiciones. Ahora vamos a ver cómo colocamos los enunciados principales de las operaciones. Deben mirar los paréntesis y las negaciones. Por ejemplo, aquí R está negado. Independientemente de que sea una operación final, primero debemos sacar esa negación. Entonces aquí yo niego R. Ahora debo negar la negación de R. Entonces debo negar la negación de R. Ahora sí, primer paréntesis, P entonces Q, P entonces Q. Y la segunda operación es todo esto que ya lo tengo, sí, solo sí, todo esto que ya lo tenemos aquí. Y esa sería la última operación. Ahora vamos a proceder a llenar la información con nuestra tabla de verdad. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a sacar aquí, bueno, la negación. La negación simplemente es colocar el valor de R de signo contrario. Si aquí está verdadero, acá queda falso. Si aquí está falso, acá queda verdadero. Verdadero o falso, bueno, y así sucesivamente hasta que terminemos toda la columna. Ahora vamos a volver a negar esto. Si volvemos a negar esto, pues el falso ahora va a quedar verdadero, el verdadero ahora va a quedar falso. O sea que conclusión, voy a obtener la misma tabla inicial, esta que está aquí. Miren que estos valores y estos son los mismos. Ya hice la doble negación de R. Ese valor lo dejamos quieto porque lo vamos a necesitar ahora. Ahora vamos a hacer P entonces Q. Entonces yo me vengo para mi tabla de verdad y busco P entonces Q, que es la que tenemos aquí arriba. La voy a llevar aquí a mi ejercicio para tenerla como base. Es importante que la tengan siempre a mano para poder entender las operaciones. Entonces, por ejemplo, si yo reviso la tabla de verdad del entonces, él tiene una condición, y es que la única forma de que dé falso es que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Y el orden interesa, va primero P y luego va Q. Entonces yo me vengo para acá y me ubico solamente en P, que es esta fila. Y ahora me ubico en Q, que sería la segunda fila. Ahí está. Y entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Pues mirar dónde tengo un verdadero con falso. Por ejemplo, aquí tengo un verdadero con un falso, eso me da falso. Acá tengo otro verdadero con otro falso, eso me da falso. Ya las demás todas son falsas y las de arriba todas ambas son verdaderas. Conclusión, que lo demás va a quedar verdadero. Y para finalizar necesitamos el bicondicional. Entonces sacamos el bicondicional, aunque aquí podemos ver la regla. La única forma para que dé verdadero es que ambas sean iguales, verdadero con verdadero o falso con falso. Entonces me voy para acá a mi gráfica, me ubico entonces aquí en esta operación que está en amarillo y que está en azul, y vamos a ubicar únicamente las que sean iguales. Entonces, por ejemplo, estas dos son iguales. Si son iguales, él me dice que el resultado es verdadero, ¿cierto? Entonces aquí el resultado es verdadero. Buscamos otras dos que sean iguales. Estas dos son iguales, falso con falso, me da verdadero. Verdadero con verdadero, me da verdadero. Y verdadero con verdadero, me da verdadero. Lo demás va a ser entonces falso. Y ahí está. Ya tenemos nuestra tabla de verdad totalmente diligenciada. Y acá debemos decir si es una tautología, una contradicción o una contingencia. En este caso, esto es una tabla de contingencia. ¿Por qué? Porque hay mezclas entre falsos y verdaderos. La única manera para que dé tautología es que todo dé verdadero. Y la única forma para que dé contradicción es que todo dé falso. De lo contrario, va a ser una contingencia, como es este caso. Luego deben hacer en un simulador de tabla de verdad. Yo aquí los invito a que usen ChatGPT, donde pueden aquí en ChatGPT tomarle una captura al problema, por ejemplo esta, le dan control C y acá colocan realizar tabla de verdad de dos puntos y le damos enter. Entonces esperamos a que él realice la tabla de verdad, y una vez que lo haya realizado le tomo una captura a esta tablita, me vengo para mi documento y lo pego acá. Yo lo que debo hacer es comparar verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, y el último es falso. Es correcto. O sea que
Ya con esto terminaríamos el ejercicio A. Pasamos al ejercicio B. Bueno, el ejercicio B hay que hacerlo desde cero, o sea que aprovechamos para aclarar dudas. Empezamos con la estructura, es una negación de todo lo que está en paréntesis. Entonces yo aquí voy a colocar, no es cierto que, listo, ya arranqué manifestando que estoy negando. ¿Qué voy a negar? Voy a negar R y S. R, ¿qué es? Es todo esto. Vamos a colocarlo rojo. Copio y pego. No es cierto que el agua está formada por moléculas. Viene el conector lógico I, que lo vamos a colocar en negro. Y luego colocamos el valor de S. ¿Quién es S? Vamos a colocarle un color. Puede ser azul. Y lo pegamos aquí. Entonces, repito, primero arrancamos negando. No es cierto que el agua está formada por moléculas y el agua es un elemento esencial para la vida en nuestro planeta. Como estamos hablando de el agua, el mismo sujeto, entonces podemos quitar esta parte porque seguimos hablando del agua. Entonces queda así. No es cierto que el agua está formada por moléculas y es un elemento esencial para la vida de nuestro planeta. Puede quedar como estaba antes, pero digamos que por gramática queda mucho mejor así. Punto seguido, porque ya terminé la primera idea. ¿Qué sigue? El conector lógico entonces, o por lo tanto. Son dos maneras de colocar, incluso hay más. Pero por ahora, por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, niegue a T. Entonces tomo todo esto y como aquí en este caso solamente voy a negar una proposición, entonces queda de la siguiente manera. El agua, y acá coloco la negación, revisando pues que quede bien la estructura gramatical. El agua no juega un papel fundamental en la supervivencia de los seres vivos y termina la idea. Entonces ya queda el lenguaje natural, ese lenguaje simbólico que estaban viendo ustedes acá arriba. Entonces ya tenemos la primera parte. Recuerden que aquí en estas dos no colocamos ningún no porque esa negación era completa de toda esta proposición compuesta. Por lo tanto queda aquí al comienzo. En cambio aquí sí estábamos negando una proposición, por eso quedó aquí después del sujeto. Bueno, tabla de verdad de forma manual. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Siguen siendo 3, R, S y T. Entonces acá colocamos R, S y T. Y la estructura sigue siendo la misma. 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera y una falsa. Y empezamos a llenar. ¿Cómo ubicamos lo de arriba? Empecemos primero que hay que negar T. Entonces yo copio esto, control C y luego control V y ya negamos la primera. Ahora vamos a hacer esta operación, R y S. Ahí está R y S. Ahora debemos negar toda esa operación. Entonces nos vamos para acá. Lo pegamos y por último pues toda la operación completa. Pegamos aquí. Esa sería la forma o el orden que vamos a hacer las operaciones. Entonces vamos a empezar. Primero me piden negar T. Entonces cojo todos los valores de T y los voy a colocar aquí de forma negada, contrarias. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ahí está. Ahora R y S. Vámonos para la tabla de verdad. Y en la I, acá arriba, nos damos cuenta que la única forma para que el resultado sea verdadero es que ambas sean verdaderas.
De lo contrario, sí, qué pena, siempre va a ser falso. Entonces repito, dos verdaderas dan un verdadero. De lo contrario, todo es falso. Entonces en ese orden vamos a revisar el valor de R, que es este que está aquí en color azul, y el valor de S, que es el que voy a señalar aquí de color rojo. Y ahora vamos a revisar las dos que sean verdaderas. Por ejemplo, estas dos primeras, perdón, ambas son verdaderas. Entonces colocamos verdadero, verdadero. Qué pena. Acá esto me queda falso, esto me queda falso y esto también me queda falso. Conclusión. Ahí están todas las falsas. Y estas dos que son verdaderas. Ahora vamos a negar la operación que acabamos de hacer anteriormente. O sea que si estas dos eran verdaderas, pues ahora van a quedar falsas. Y ahora, esta que era falsa, pues ahora va a quedar verdadera. Ahí está. Para finalizar, necesitamos el entonces. El entonces lo tenemos por aquí arriba. Aquí está nuestra tabla de verdad. Vamos a aprovecharla. La pegamos por acá abajo. Y hacemos uso de él. De la siguiente manera. Miramos la primera operación, que es todo esto que está aquí. O sea que sería esto. Y la segunda parte, que sería la negación, que es esta parte de acá. Pero ojo, el orden me interesa. ¿En qué sentido? Debo revisar en qué parte arranca. Arranca primero el paréntesis, o sea que va de aquí para acá. El primero, o sea, esta fila debe ser verdadera y la segunda falsa para que me dé falsa. Entonces miremos aquí, verdadero, falso, eso me da falso. Verdadero, falso, eso también me da falso. Y verdadero, falso, esto también me da falso. Bueno, ahí tenemos la parte que es falsa. Lo demás, pues va a ser verdadero. Entonces colocamos aquí verdadero, verdadero y verdadero. Y listo. Ahora selecciono todo mi ejercicio, me voy para ChatGPT y le pido que realice la tabla de verdad de y le damos enter. Entonces tomamos captura y revisamos. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso y verdadero. Por lo tanto, nuestra tabla está bien diligenciada. Hay que revisar si es una tautología, contingencia, contradicción. En este caso es una contingencia, porque tenemos valores de falsos y verdaderos. Continuamos. Vamos con el ejercicio C, que ya está resuelta porque se hizo en una web. Entonces solamente es indicar el procedimiento. ¿Cómo se hizo esto? Sencillo. Entonces daban solamente P y solamente Q. Y tenemos este lenguaje simbólico. Dos negaciones. Entonces no es cierto que, o sea que esta primera no queda, sería de esta manera. Aquí está entonces la parte de el conector lógico, negación.
la fotosíntesis, no, ahí está la otra negación, y ya colocamos todo lo que indica P. Luego de eso viene el bicondicional sí, solo sí, aquí está el sí, solo sí, y ahora debemos indicar P y Q. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento y ahí está el conector lógico Q. ¿Quién es Q? Pues todo lo que está acá, ¿cierto? Y entonces sería esta parte. Y ya queda nuestro lenguaje natural listo. Tabla de verdad va a quedar más corta porque es 2 a la 2, porque son solamente dos proposiciones. 2 a la 2 serían 4. Entonces solamente tenemos dos verdaderas y tenemos dos falsas. Luego tenemos una verdadera y una falsa, una verdadera y una falsa. En ese orden, pues ya tenemos todo listo para empezar a completar. La primera casilla me pide negar a P. O sea que esto que está acá lo coloco de forma contraria. Tengo dos verdaderas, dos falsas, entonces quedan dos falsas y dos verdaderas. Y vuelvo y la niego, porque en la operación son dos veces la negación. Va a quedar lo inicial, las dos verdaderas, las dos falsas, las dos verdaderas, las dos falsas. Bueno, una vez que ya está listo esa parte, pasamos a P y Q. O sea, nos ubicamos en estas dos y recuerden que la I tiene esta particularidad. Para que sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Entonces la única opción que tiene las dos verdaderas es la primera. Esa queda verdadera. Lo demás va a quedar falso. Y para terminar, me ubico aquí en la doble negación y me ubico aquí en la operación que acabo de realizar y miramos el bicondicional. ¿Qué dice el bicondicional? Dice que dos verdaderas me dan un verdadero, dos falsos me dan un verdadero. O sea, conclusión, si son iguales es verdadero, si es diferente queda falso. Entonces, las dos primeras son verdaderas y las dos últimas son falsas. Y estas también son falsas, o sea que si observamos, estas son iguales. Falsa, 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 falsa. Y esta verdadera, verdadera, verdadera. La única que está diferente es esta columna, esta fila, perdón, es la única que queda falsa. Listo, ya tenemos nuestra tabla de verdad. Vamos a ChatGPT y colocamos y nos va a dar este resultado. Si comparamos, vean que es lo mismo. Este es otro simulador. Él bota los resultados en inglés, true y false. Entonces, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. Y esta tabla es una tabla de contingencia. Bueno, vámonos para la D. Entonces, para la D tenemos R, S y T. Entonces, R va a ser este. S vamos a colocarle otro color, puede ser verde. Y T va a ser, en este caso, azul. Bueno, entonces empecemos a escribir el lenguaje natural. Primero arranca T. Entonces arranca todo esto. Lo escribo aquí. El cuerpo humano necesita hierro para producir las proteínas hemoglobina. Ahora viene el conector lógico. El conector es entonces. Voy a colocarlo en mayúscula para que se note que aquí hay un conector lógico. Entonces, ¿qué sigue después del entonces? Viene un paréntesis con una S y la negación de R. Entonces, colocamos S. S es todo esto. Control C. Vamos a colocar aquí una coma para separar. El hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo y viene el conector I. Lo coloco en negro y viene el valor de R. R vendría siendo todo esto. Pero recuerden que lo debemos negar porque acá está la negación. Entonces colocamos y el agua no es más denso que el hierro, de esta forma. Y ya queda entonces el lenguaje natural de este ejercicio. Pasemos a la tabla de verdad,
que como son 3, R, S y T, sería 2 a la 3, o sea, 8. La misma estructura, pero R, S y T. Pues acá colocamos R, S y T. Miremos qué operaciones debemos realizar. Recuerda que primero van las negaciones. Entonces primero hago la negación aquí. Luego hago esta operación. Y por último todo esto completo. Y esta no me sirve, entonces la borro. Y ahora sí empecemos. Neguemos el valor de R. O sea, esto de acá. Entonces, las 4 primeras eran falsas. Entonces las 4 primeras son verdaderas, entonces quedan falsas. Luego las siguientes son falsas. Entonces las siguientes son verdaderas. Ahí está. Ahora vamos a coger el valor de S, que es este de aquí, y lo vamos a combinar con la I usando, en este caso, la negación de R. Esta de acá. Recuerden que la I, ¿qué me dice la I? Que para que sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. De lo contrario, todo va a ser falso. Entonces, revisemos. Verdaderas. Estas dos son verdaderas. Estas dos son verdaderas. Y no hay más. Significa que lo demás va a ser falso. Ahí están. Ahora, pasemos al entonces. Primero nos ubicamos en el valor de t y luego nos ubicamos en el valor de paréntesis que está aquí. Recuerden que el entonces, ¿qué me dice? Que la primera debe ser verdadera y la segunda falsa para que me dé falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. Entonces, miremos quién tiene verdadero con falso. Esta que sería falsa. Verdadero con falso, esto me da falso. Y verdadero con falso, esto me da falso. ¿Qué significa esto? Que lo demás me van a dar valores verdaderos. Este es verdadero, estos son verdaderos y esta es verdadera. Ya tendríamos nuestra tabla lista. Ahora selecciono esto. Hay que crear uno con el simulador, ChatGPT, realizar. Y esperamos a que nos genere nuestra tabla de verdad. Le hundo copiar y vengo y lo pego aquí en mi trabajo. Continuamos con el ejercicio 1, letra E, para terminar la parte número 1 y pasaríamos al ejercicio número 2. Tenemos P, Q y R y entonces el lenguaje simbólico es R, O, P y Q. Entonces primero vamos a cada proposición darle un color porque para mí es mucho más fácil para que se entienda. Y entonces arrancamos con R, o sea, la educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza. Aquí está. Luego viene O, conector lógico. Acá coloco un punto para indicar que aquí terminó la primera parte y después del O lo que viene está junto, que sería P y Q. O sea, la educación es un derecho humano. Ahora viene el conector lógico I. Y terminamos con Q, que dice que la educación es un importante motor del desarrollo. Y ahí está. Ya queda nuestro lenguaje
natural. Tenemos P, Q y R. O sea, tres proposiciones, significa que quedaría 2 a la 3, que en este caso daría 8. 2 a la 8 serían entonces, igual que las anteriores, 8 filas donde las 4 primeras son verdaderas, los 4 últimos son falsos, las siguientes son 2 verdaderas, 2 falsas, y la última verdadera, falsa, verdadera, falsa. Bueno, vamos a ver entonces cuál sería el tamaño de las columnas. La primera operación es R, ya R está aquí. La segunda operación es el paréntesis, o sea, P y Q, que sería acá, en esta parte. P y Q, le abrimos espacio y borramos estas dos. Y luego el resultado final, que sería esta. Bueno, entonces ya tenemos para hacer la operación. Recuerden que la I, dos verdaderas para que me dé verdadero, de lo contrario todo va a ser falso. Entonces me ubico en P y Q. P y Q. Miren que estas dos primeras son verdaderas. O sea que el resultado va a ser verdadero. Estos son contrarios y estos son iguales pero falsos. Significa que lo demás, todo me va a dar falso. Y estas dos primeras serían las únicas verdaderas. Ahora vámonos con la letra O. La O se combina con R y se combina con todo esto que está aquí. Y entonces vamos a revisar la tabla de verdad, que me dice que para la O va a dar falso únicamente si las dos son falsas. Entonces me voy para mi tabla y ubico dos falsas. Acá tenemos dos falsas, o sea que el resultado aquí es falso. Acá tenemos dos falsas, el resultado es falso. Y acá tenemos dos falsas, el resultado es falso. Significa que todo lo demás va a ser verdadero. Verdadero por aquí y verdadero por acá. Y listo. Decimos que esto es una contingencia porque el resultado es una combinación. Luego vamos a hacer el lenguaje simbólico. Para el ejercicio anterior que nos quedó torcado, basta con decirle el orden como quiero la tabla de verdad para que quede exactamente igual. Ahí está. Le digo que primero vaya P, luego Q y luego R. En la de arriba, en la anterior, teníamos que haberle dado primero R, S y T para que nos quede igual. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestra tabla de verdad. Le tomo una captura y la pego acá abajito. Hacemos la comparación y nos damos cuenta que solamente hay tres falsas, que son esta y la última. Evidentemente está igual. Ahí tenemos el ejercicio número 1 de las letras A, B, C, D y E. Espero que les ayude, como este video ya quedó muy largo. En el siguiente video voy a explicar el ejercicio número 2, aplicación de la lógica fundamental. Hasta luego.